¿Qué onda, habitantes de la Commonwealth? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a mi canal. Este es un video especial porque por fin vamos a hablar del Fallout, la serie de Amazon Prime Video que hace tan solo unos días lanzó su tráiler oficial y tiene una pinta espectacular. Les recomiendo que se queden hasta el final del video, ya que hay una noticia bastante importante sobre esta serie. Pero antes de eso, adentrémonos un poco en la historia del juego para que vean más o menos de qué trata y no estén tan perdidos si es que no lo jugaron. Aunque si esta es la primera vez que están en este canal, los invito a que le den like, se suscriban y activen la campanita para estar al día con las noticias más importantes de la cultura pop. Ahora sí, continúo. Fallout es una saga de videojuegos ultra famosa a nivel mundial. Está desarrollada por Bethesda y su estilo de juegos de supervivencia, aventura y acción en un mundo abierto, y cuenta con 6 juegos hasta la actualidad: el Fallout 1 de 1997, Fallout 2 de 1998, el Fallout 3 del 2008, Fallout New Vegas del 2010, Fallout 4 del 2015 y por último el Fallout 76 del 2018. Este último se puede jugar online y la verdad que es muy divertido. Hasta conocí a una chica ahí, con eso les digo todo. Y bueno, como para que tengan una idea de qué va, la historia se trata en una línea temporal alternativa a la nuestra, en donde los humanos, como de costumbre, terminaron por destruir el mundo, a causa de conflictos políticos, escasez de recursos, la Gran Guerra y por supuesto las bombas atómicas, obligando así a un pequeño número de la población mundial a vivir bajo tierra en unos refugios llamados Vault, de la corporación Vault-Tec, los cuales en teoría les brindan una buena calidad de vida y un futuro ahí abajo, libres de la intensa radiación que hay en la superficie del planeta. Aunque no todos los refugios son perfectos, Y después de muchísimos años, los habitantes salen afuera a aventurarse en un nuevo mundo devastado por las bombas y la radiación, sin olvidar a los humanos sobrevivientes que permanecen ahí afuera, al igual que los monstruos, animales, bichos y otras cosas que mutaron a causa de la radiación. En pocas palabras, prácticamente es el infierno, pero a pesar de todo, hay esperanza, ya que todavía queda mucha gente buena que solamente están buscando un hogar y vivir en paz. Les pongo el ejemplo del Fallout 4. Este está ubicado en la Commonwealth de Boston, Massachusetts, y con mi personaje puedo ayudar a los habitantes de la Commonwealth para que tengan un hogar, una mejor calidad de vida y empezar a reconstruir el mundo entre todos. Y también pueden elegir a su propio personaje, sea hombre o mujer, y hacerlo estéticamente parecido a uno. Y eso es básicamente lo que es el Fallout en los videojuegos. Parece una película, ¿verdad? Ahora, pasando a la serie de Prime Video, la sinopsis nos cuenta de que va a estar ambientada 200 años después de la Gran Guerra y que los habitantes de los refugios Vault-Tec se van a ver obligados a abandonar su hogar para adentrarse en un mundo devastado por las bombas y la radiación, donde lo extraño, lo salvaje y la violencia planean darles una calurosa bienvenida. Esa es la sinopsis, que es bastante parecida a lo que les conté del juego. Después, la serie va a estar protagonizada por Ella Purnell, más conocida por Army of the Dead de Zack Snyder, Walton Goggins, conocido también por películas como Maze Runner, Depredador 3 y Damage. Y por último, Kyle MacLachlan, conocido mundialmente por la película de Dune, la original. Y bueno, y otros tantos actores más. Y está creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, los responsables de las series Westworld, Person of Interest y la película de Reminiscencia. Y cuenta con Tom Howard como productor ejecutivo. Él es el director de Bethesda Game Studios, o sea, el que está a cargo de los videojuegos. Y bueno, la gran noticia es que se supo recientemente que en una entrevista con el medio Collider, el showrunner de la serie, Graham Wagner, contó que la serie está pensada para desarrollarse en varias temporadas. Parte de lo que dijo fue esto: siento que apenas hemos arañado la superficie de lo que queríamos hacer en la primera temporada, así que hay mucho más por hacer. Pienso mucho en la locura del Fallout, y si tuviéramos que enfrentarnos a todo el mundo a la vez, sería como sintonizar la temporada 7 de Buffy la Cazavampiros. Realmente nos estamos tomando nuestro tiempo con esto, y realmente lo estamos intensificando, aunque creo que al mismo tiempo suceden muchas cosas en los primeros 2 episodios. Lo estamos tomando muy despacio y estamos siendo pacientes, porque tenemos mucho más que hacer. Palabras del propio showrunner de la serie, quien asegura también que todos los involucrados están trabajando muy duro para entregarnos la mejor adaptación posible y que próximas temporadas vienen en camino, ya que Prime Video apostó a lo grande con esta serie de Fallout. De hecho, el tráiler es todo un éxito. En tan solo 6 días desde su lanzamiento, tiene un poco más de 15 millones de vistas y alrededor de 220.000 likes. Sumado a las críticas positivas alrededor del mundo, esto puede ser el comienzo de una gran franquicia, y esperemos que así sea, porque tanto los fans del juego como la gente que no conoce la saga, queremos ver un buen producto de verdad, y de paso también le hace un poco de competencia a The Last of Us de HBO Max. A ver quién gana en ser la mejor serie post-apocalíptica
apocalíptica del momento, que por cierto, si no la vieron, ahí arriba les dejo la lista de reproducción de los resúmenes de los episodios. Y por último, y para ir terminando, les recuerdo que esta serie se va a estrenar en Prime Video el 12 de abril del 2024, y que por lo que vi en IMDb, parece que esta primera temporada va a contar con 8 episodios. Esperemos que sean casi de 1 hora más o menos. Y bueno, habitantes de la Commonwealth, espero que este video les haya gustado y que les haya despertado curiosidad por ver esta serie y querer jugar estos juegos, ya que son un espectáculo y la verdad no se van a arrepentir. Y si están dispuestos a dejar un like y suscribirse al canal, podrán hacer de la Commonwealth un lugar mejor. Les mando un saludo a todos y nos estamos viendo la próxima. The Commonwealth corta la transmisión.